Bueno, a ver, te comento, es que los datos son bastante inciertos, ¿no? Vamos a llamarlos así de alguna manera. De hecho, se estaban incluso llegando a producir hasta 28 desahucios en Canarias diarios. Nosotros siempre hemos hablado de que se ha incrementado esa cifra porque lo vemos, no solamente desahucios a nivel hipotecario, sino desahucios de personas que no pueden acceder a una vivienda a través de los alquileres y pierden la que tienen, ¿no? Porque no pueden pagar las rentas tampoco. Sí, nosotros ya venimos hablando de aumento desde hace algún tiempo y de hecho la semana pasada, no la anterior, creo que salió una de las últimas estadísticas que hay que colocaba a Canarias en una de las comunidades, bueno, la comunidad en la que más alta tasa de desahucios hay, ¿no? Ahora mismo, por encima del resto, ¿no? Junto con otra comunidad que no recuerdo cuál era, pero a la cabeza están Canarias y otra, que eso corrobora un poco lo que hemos venido denunciando desde hace ya un tiempo, ¿no? Y que además concuerda con los datos de que Canarias es una de las comunidades detrás de Andalucía más pobre de toda España. Bueno, pues en principio el perfil de las personas que se acercaban a la plataforma o que se siguen acercando era perfil de personas que tenían contraída una hipoteca con una entidad financiera. Ahora mismo esto ha variado mucho, hay de todo, hay personas que están ocupando viviendas porque claro, al no haber alternativas habitacionales en los desahucios, la gente se queda en la calle y busca un recurso para evitar pues todo el perjuicio que ocasiona la pérdida de la vivienda. Y el perfil es muy variado, o sea, no hay un perfil determinado, hay personas de edades avanzadas, gente muy joven que tenían empleo y optaban a comprar viviendas, o gente que está alquilada simplemente y que, bueno, pues ahora mismo no tiene recursos para seguir pagando ni siquiera las cuotas de los alquileres, ¿no? Y se van quedando en la calle. Bueno, siempre nosotros hacemos asambleas semanales. Todas las semanas nos reunimos y siempre todas las semanas aparece alguien nuevo. Además, como teníamos una oficina, cada día vienen gente y nos pregunta, ¿no? En pues materia hipotecaria y en temas de alquileres, cuando también les van a desahuciar y bueno, intentan acercarse a ver qué pueden hacer y nosotros en esos casos pues los derivamos a las administraciones públicas y les intentamos asesorar en ese sentido también, que el asesoramiento no va solamente en la línea de las hipotecas, sino también de todos los recursos sociales que puedan haber, ¿no? Pues sencillo, es una mala gestión de las políticas de vivienda. Y aparte que bueno, que todo es un cúmulo de despropósitos, ¿no? Y de mala gestión en general, porque todo lo que la pérdida de la vivienda viene provocada porque hay una pérdida de recursos económicos que van vinculadas generalmente al empleo. Si no tienes empleo, no tienes recursos y todo eso trae una serie de perjuicios, que es que no puedes acceder a las cosas más básicas, ¿no? Entre ellas la vivienda. Y bueno, se debe a eso, a que no ha habido una buena política de vivienda, que actualmente también el sistema de adjudicación de viviendas públicas en Canarias pues es un proceso que es absurdo, porque no puedes decirle a la gente que tiene que pasar por un filtro burocrático tremendo para ver las prioridades que existen, si hay familias que tienen una necesidad mayor que otras, etcétera, para después meterlos a todos en un bombo y sortear las viviendas y le toque a quien le toque, ¿no? Eso que se está dando, que es bastante irregular, y por otro lado porque se ha propiciado el negocio de la vivienda privada, ¿no? O sea, acceder a las viviendas a través de una hipoteca, que es el negocio de las entidades financieras. Es que lo político, entre comillas, y lo bancario están bastante ligados actualmente, y esa es la pena, ¿no? Que nos gobiernan las entidades financieras e imponen pues políticas interesadas, ¿no? Y hay personas, de hecho tenemos la muestra en cómo muchos consejeros de bancos o de entidades o de cajas están vinculados a la política, y ahí se da un conflicto de intereses evidente y que siempre va en perjuicio de la ciudadanía, que no tiene ningún interés en las entidades financieras. Bueno, es que este caso es bastante peculiar y además se utiliza también mucho pues para polemizar entre la ciudadanía.
todos y todas tenemos derecho a una vivienda. Por igual, en igualdad de condiciones, independientemente de que tengamos más recursos económicos o no y podamos acceder en unas determinadas circunstancias o no. Pero cuando no hay recursos económicos, el Estado debe tutelar, el Estado y el Gobierno de Canarias debe tutelar el derecho a la vivienda, sobre todo en las personas que no tienen recursos o tienen escasez de recursos y no pueden acceder a ella. Eso es lo que ha pasado y lo que está pasando no solamente en ese caso, sino en el de miles de familias canarias, que no hay una respuesta y se está dejando en la calle a familias sin alternativa habitacional, cuando es ilegal y no debería estar sucediendo. Y ese es el final de todos los procesos de desahucio o de desalojo, sean hipotecarios, sean de alquileres, o sea, porque una familia se mete en una vivienda, sea de una entidad bancaria o pública. Pública, muchas veces la gente interpreta que al ser algo público están más amparados por el gobierno, y pues parece ser que no, que es un objeto además de polemizar y de echar a pelear a la gente que lleva 20 años en una lista de viviendas y otros que por esa necesidad imperante se meten en esas viviendas que adjudican posteriormente el propio gobierno o los propios ayuntamientos, que es lo que ha pasado en estos casos, ¿no? Y lo que provocan es eso, ¿no? Que simplemente que la gente discuta, que no esté claro para la ciudadanía quién es el culpable. Nosotros tenemos claro que la culpa de que hayan listas de vivienda, listas de espera de 20 años, de 10, de 15, que haya gente esperando, es del gobierno de Canarias por no adjudicar las viviendas y además seguir construyendo viviendas con dinero público, pero para promoción privada, no para promoción pública. O sea, para que la gente acceda a ellas a través de hipotecas, o sea, de compra. Y no se está fomentando lo que es la renta social, los alquileres sociales, que sería pues la salida que está buscando la gente, ¿no? Tienes pocos recursos, no puedes pagar una renta alta, evidente. No, a ella se le hizo caso porque está apoyada por una plataforma y porque evidentemente la imagen de una mujer que ha sido criminalizada, a la cual se le ha dado un trato bastante vejatorio en ese mismo ayuntamiento por parte de viviendas municipales, da muy mala imagen y mucho más de cara al escaparate cuando están las elecciones a la vuelta de la esquina. Como ese caso han sucedido muchos más, ¿no? Lo que pasa que lo que hace la denuncia pública es ejercer presión sobre quienes nos gobiernan, que es triste que tengamos que recurrir a eso para que ellos escuchen cuando todo es un derecho. Tienes ese derecho y evidentemente deberías de poder ejercerlo sin tener que ponerte a la puerta de un ayuntamiento en huelga de hambre para que te den algo que es por derecho tuyo, algo que te pertenece, sin querer interferir ni perjudicar a otros, pero ejerciendo ese derecho que tienes a tener una alternativa habitacional y a no quedarte en la calle, a no perder, en ese caso, a su hija de 7 meses. Y todo eso está por encima para las familias que se ven en esas circunstancias, el hecho simplemente de tener que desprenderse de sus hijos por una cuestión económica meramente, pues está muy por encima de lo demás, ¿no? Y está justificado el protegerlos y el evitar un mal mucho mayor, que es eso, ¿no? El desestructurar toda la familia y todo lo que conlleva. Lo podría hacer mejor. Lo podría hacer mejor en el sentido de, vamos a ver, todos los desahucios son iguales, acaban de la misma manera. Los ejecute un banco, los ejecute un particular o los ejecute una administración pública. El resultado es el mismo, y es que una familia pierde el techo, pierde la vivienda, que suele ser por razones económicas. Quien tutela el derecho a la vivienda es ese Estado que tenemos, ¿no? Y está regulado, está legislado, lo contempla la Constitución, además de ser un derecho humano fundamental, con lo cual el final de ese proceso, que es el mismo, debe ser protegido de la misma manera y evitar que esas familias se queden en la calle, independientemente de la vía, y siempre y cuando, claro, esté justificado, pues porque no pueden acceder a otra vivienda por razones económicas. El Gobierno de Canarias lo está haciendo peor todavía. El Gobierno de Canarias lleva tirando balones fuera desde hace años.
De hecho, ya te comentaba que las políticas de vivienda han sido nefastas, igual que políticas sociales. Es que todo está vinculado. Y cuando tú no llevas una buena política en general, sobre todo las que tienen que ver con las personas, con el ser humano, como es buenas políticas de empleo, ya sabemos que bueno, el empleo ha sido bastante inestable. Cuando estábamos en plena apogeo y bueno, y la gente, había época de bonanza, pues bueno, todo parecía ir bien, pero se había articulado un sistema que cuando ha ido mal, no hemos podido afrontar ese resultado caótico que está provocando, ¿no? El desempleo, la estafa hipotecaria, la mala gestión política de viviendas, además interesada, porque la vivienda, el techo es un negocio. Las necesidades básicas, fundamentales, son un negocio para alguien siempre, porque son necesarias. Bueno, la dación en pago nosotros la planteamos como una solución a este problema, no como la solución, porque hay mucha gente que sale perdiendo, evidentemente, porque lleva años pagando una hipoteca y al final se queda sin nada, sin lo que ha pagado y sin la casa, etcétera. Lo que está pasando en España es que además de perderlo todo, te quedas con una deuda de por vida. Entonces esto es una solución a eso, porque en el sistema financiero español no puedes reinsertarte nuevamente a este sistema porque tienes deudas y te están castigando por todos los rincones, o sea, te colocan en todas las listas de morosos, bueno, pues no eres apto para créditos y tristemente vivimos en un sistema en el que el crédito es lo que ha hecho sobrevivir a las familias, que está mal estructurado, evidentemente, pero es así y no podemos seguir ejerciendo pues prácticas que aboquen a la gente al caos, a la miseria, a la exclusión social, porque esas son las políticas que se están llevando a cabo y la dación en pago es la solución pues para que la gente no tenga esa deuda y pueda volver a empezar de cero, aparte de haber sufrido una estafa, pues que no se quede con esa deuda, ¿no? Y bueno, eso se debería legislar, que es lo que se está pidiendo, y teniendo en cuenta que además la ley hipotecaria actual es ilegal, ya nunca se ha adaptado desde el año 93 a las directivas europeas. Ya hay 2 sentencias que vienen a decir que España vulnera los derechos de los consumidores y que incluso la ley del PP, la ley 1/2013, es ilegal y ahora España se encuentra de nuevo en la tesitura de tener que volver a modificar esa ley. Bueno, la retroactividad existe y de hecho es algo de que nosotros solicitamos también, o sea que se tenga en cuenta esta estafa con efecto retroactivo. Pero sí, o sea, vamos a ver, tiene solución. Primero, habilitar un parque de viviendas públicas con alquileres sociales, asequibles a la economía de las familias. No podemos vivir, eso sí que es obligar a la gente a vivir por encima de sus posibilidades, ¿no? Pagar algo que no pueden y ser obligados a ello, a entrar por esa vía de financiación, que además es absurdo. Y se contradice con el argumento de que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades. No ha vivido, es que los has obligado a vivir por encima de sus posibilidades, manteniendo los precios al alza de la vivienda, de las rentas, etcétera. Y por supuesto que esa es una de las soluciones y que se adapte y que hagan, bueno, los juzgados, los jueces y juezas españoles podrían paralizar los desahucios ya. De hecho, la anterior sentencia del Tribunal de Justicia Europea se entendía que ya en base a esa cuestión prejudicial que había sido aceptada, la ley, esas hipotecas habían sido suscritas bajo una ley que es ilegal, con lo cual ya tienes la primera herramienta legal para poder paralizar todas las ejecuciones hipotecarias y los desahucios deben de paralizarse en general cuando no hay alternativa habitacional, o sea, hay que buscar esa alternativa y esa alternativa la tiene que dar el parque de viviendas público. Sí, en España sí, de hecho es complicado, ha sido un camino complicado, pero se están consiguiendo cosas, pero tenemos que tener en cuenta que España, el Poder Judicial español está vinculado al poder político. Que cuando entra un grupo de gobierno, un partido determinado, ya sea PP o PSOE, porque aquí el bipartidismo es lo que ha estado vigente hasta ahora,
Pues bueno, según quien entra a gobernar, sitúa en los lugares estratégicos, pues en base a sus intereses, a quienes les interesa tener en ese... Y en el Poder Judicial ha pasado esto. En las instancias superiores se colocan personas afines a los partidos que gobiernan, con lo cual ahí tienes otro cortapisas, y por eso no se ha llegado realmente a dar sentencias favorables a la ciudadanía, y hemos tenido que apelar a la justicia europea, que sí que tiene separado ese órgano de lo que es el político, ¿no? de las políticas de gobierno. El día.